Buenas tardes, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, en estas jornadas que tratamos todos temas de interés público. Hoy tenemos un tema muy especial que se cala hondo en el sentimiento argentino. Vamos a tener exponiendo al doctor Eduardo Enrique Sisco, que es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNSA, se ha desempeñado en el Poder Judicial, en el distrito de Morón, ha sido juez del trabajo, estuvo ligado a asociaciones de magistrados y funcionarios en la provincia de Buenos Aires en distintos niveles de conducción. En el ámbito universitario fue profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Palermo y profesor adjunto de Doctrina Social de la Iglesia y Sociedad Comercial y profesor asistente de Derecho Societario de la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad del Museo Social Argentino desde 2021 y es docente titular de Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNSA. Ha publicado muchos trabajos referidos al tema de derecho laboral. Y ha hecho otro libro en 2021 que lo hemos presentado acá sobre la gesta de Buenos Aires referido a las invasiones inglesas, a donde dio a conocer una posición muy interesante interpretando ese paso de la historia argentina. Hoy nos va a hablar de su libro de reciente aparición, que es Tras un manto de neblina, como dice aquella vieja marcha que escuchamos mucho en 1982. Así que, Eduardo, la audiencia en la sala del observatorio te escucha muy atentamente. Bienvenido. Bueno, buenas tardes amigos, muchas gracias. Espero no defraudarlos. Esto es un libro chiquito, una especie de ensayo, pero donde traté de abordar un poco la parte histórica de la cuestión, otro poco la parte vivencial, lo que me tocó vivir a mí, pero como hablábamos con Juan Carlos previamente, es un episodio bélico que nos tocó vivir en la Nación y lo vivimos. Y la idea es abstraerlo del contexto político, que era horrible, pero bueno, otra cosa fue la guerra que sí existe. En primer lugar, quise hacer un poco, el libro empieza a hablar un poco de historia, el tema de descubrimiento, porque claro, el tema inicial era ver quién descubrió, en realidad, casi quién descubrió, quién lo vio primero de Occidente, podríamos decir, para ser justos. Pareciera que no hay duda de que fue un desertor, Esteban Gómez, de la expedición de Magallanes, el primero que avistó las islas. Tiempo después, Sebald de Weert, un holandés o neerlandés, como lo dicen ahora, fue quien exploró un archipiélago de pequeñas islas y no llegó a las más grandes, que hoy se llaman Islas Sebaldinas. Quien sí realmente se asentó ahí y se estacionó fue Bougainville en 1764, un marino político, un personaje francés que su vida pública, por lo menos todo lo que hizo, parece haberlo hecho bien. Y lo hizo en nombre de Luis XV, que era su rey en ese momento. Él y los expedicionarios que lo acompañaban eran originarios de Saint-Malo. De ahí que se los empezó a llamar Maluinas, el nombre, y por deformación Malvinas. Bougainville estuvo unos años hasta que la corona española reclama a la francesa la devolución de las islas, cosa que logra por el pacto de familia. Eran borbones todos, eran primos los reyes, así que eso es lo que se hizo por allá por 1764. Independientemente de eso, los ingleses, o británicos ya, 1766, a través de un capitán McBride, se instalan en un islote que se llama Saunders,
y forman o fundan lo que se llama Puerto Egmont o Port Egmont, pero era un peñasco prácticamente. Y ahí estuvieron hasta que España advierte esa instalación dentro del archipiélago y hace un reclamo que enseguida asienten los ingleses. Es más, hay hasta una discusión interna en dentro del gobierno inglés, en donde Lord Walpole, que era el primer ministro, dice que le correspondía a España y todo, pero bueno, es un detalle eso. Finalmente, como McBride tardaba en irse, Francisco de Paula Bucareli, gobernador de Buenos Aires, lo saca a la española, como se sacaba en esa época, lo sacó de mala manera. Con lo cual, en fin, los ingleses reclaman y dicen, no, si nosotros lo vamos a devolver bien. Bueno, para hacer la cosa un poco más decorosa, vuelven los ingleses un tiempo y después dejan las islas ya en 1774, y desde ahí hasta 1811 se suceden 30 y tantos gobernadores españoles sin ninguna novedad y sin ningún cuestionamiento. Bueno, después viene la Revolución de Mayo, vienen los gobiernos patrios, vienen algunas instalaciones que se van haciendo, sobre todo la de David Hewitt, que era un norteamericano al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se instala con bandera argentina y todo ahí, en 1820, y finalmente llega en 1823 el reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la independencia de las Provincias Unidas. Y 2 años después, en 1825, se firma un tratado de paz y amistad entre las Provincias Unidas y la Gran Bretaña. Esto hay que decir la verdad, este tratado aseguró que las provincias nuestras nunca más iban a ser objeto de reclamo por parte de España, ni iba a haber ninguna expedición española para recuperarlas. En ese momento, además, el tratado, que se firma en Buenos Aires, siendo el representante británico Goodbye Parish, bueno, se firma y se dice que en todos los territorios que ocupa las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre los cuales estaban las Malvinas. Estaba Hewitt y sus seguidores después que se fueron instalando ahí finalmente. Hasta ahí sin ningún problema. Por ahí, en 1829, en una gobernación transitoria de Martín Rodríguez, no la que tiene de 1820 hasta 1824, cuando Rivadavia era la primera figura política, sino posteriormente a la caída del gobierno de Lavalle. Ahí se sucede una serie de interinatos, entre otros Martín Rodríguez, y saca un decreto muy bien fundado, diciendo y estableciendo la gobernación de las Islas Malvinas, ¿no? Y territorios adyacentes, poniendo además en posesión a el nuevo gobernador, que era Luis Bernet. Luis Bernet era un austríaco que ya estaba instalado en las islas y que se instala con 100, más o menos unos 100 ocupantes, 100 criollos que van y lo acompañan. Es más, se muda con su familia, es famoso que lleva su piano para su hija, etc. Y una de sus hijas nace por ahí, le ponen de nombre Malvina, en homenaje a las islas. Finalmente, el mismo Goodbye Parish, que no había tenido empacho, había cumplido una orden por otro lado, fomentada por George Canning. George Canning, ministro de Relaciones Exteriores y después primer ministro británico, que hizo mucho por el reconocimiento de la independencia argentina. Y la firma de este tratado, bueno, el mismo Parish, que era encargado de negocios acá, empieza a decir que eso es ilegítimo, que ellos tenían derechos, recordando aquel viejo asentamiento de Port Egmont, etcétera, etcétera. Bueno,
Finalmente ocurre un episodio donde hay unos barcos norteamericanos pescando en las islas. El gobernador Bernet los toma, los captura, los trae y se viene a Buenos Aires y deja a los 100 gauchos que estaban ahí instalados digamos, en viviendas más o menos precarias, pero bueno, no muy precarias, porque si no, ahí no se puede vivir, y dejan buques muy mal armados al mando de José María Pinedo. Aparece un capitán inglés, Onslow, que aparentemente no tenía instrucciones, perdón, de tomar las islas, pero las toma. Ya sabemos que, bueno, en fin, esas órdenes que no se daban ya lo habíamos visto en la época de Popham, en la primera invasión inglesa, y Hereford, en fin. Eran temas que pasaban, iban y venían, dentro de todo. Destroza todo lo que hay y se va. Y deja a los 100 habitantes inermes. El capitán Pinedo se rinde sin pelear, con lo cual después va a ser, no destituido, pero va a ser privado de la conducción de cualquier navío. Y al año siguiente recién ya se instala un gobernador inglés. Y mientras tanto, estos 100 gauchos armaban todo el problema posible para los ocupantes, ¿no es cierto?, durante algún tiempo. El famoso Gaucho Rivero encabezó varios, que era un entrerriano, varios de estas especies de actos de terror o terroristas, no sé cómo quieran llamarlo, en donde quemaban galpones, se llevaban hacienda, ganado, que era ovino, bueno, en fin. Pero finalmente lo capturan y lo envían a Montevideo. De Rivero no se sabe mucho más nada, solo se sabe que, o se dice, qué sé yo, que murió en el combate de Obligado o en algún combate de la Guerra del Paraná, que después se continúa con la batalla de la angostura del Quebracho, esa es la última, y en el medio Tonelero y el Quebracho. Bueno, lo cierto es que otros dicen otra cosa, que murió en Caseros, peleando del lado de la Confederación, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a partir de ahí se empiezan a suceder los reclamos argentinos. ¿Quién hace el primer reclamo? Y un argentino que valoramos poco, pero que hizo mucho por los intereses de la Argentina, fue Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que era médico además, pero fue muy buen embajador ante el Reino Unido, y los reclamos los hizo él fundadamente, pero sin respuesta. Entonces, desde el 3 de enero del 33 primero la destrucción, y desde enero del 34 cuando se instala un gobierno, bueno, se siguen sucediendo. En el interregno va pasando nuestra historia, nuestra vinculación con los británicos, económica, a partir de 1852, pero más acentuadamente después de la Guerra del Paraguay, particularmente, y los reclamos se van formalizando permanentemente. Pero claro, la historia va evolucionando y viene el tema de la descolonización que se va produciendo, ¿no?, que se va produciendo en el mundo, sobre todo en el África. Y ahí aprovecha el gobierno argentino, el gobierno del doctor Ilia, que consigue la mejor resolución que hay, sin duda, que es la 2065. Que no solamente fue unánime, sino que fue consentida por el Reino Unido. El ministro era el doctor Miguel Ángel Zabal Ortiz y José María Ruda, el embajador que defendió y sacó eso. Pero además, no solamente tuvo eso, sino que distinguió con el tema de los habitantes impuestos por los británicos, distinguió entre sus deseos y sus intereses. Dijo, lo que hay que amparar son sus intereses, no sus deseos. Y la otra cosa importantísima también es que anexó el conflicto no solo a las Islas Malvinas, sino a las Georgias y Sandwich del Sur, con lo cual extendió más todavía la pretensión argentina.
esta brillante resolución realmente habría que ver, porque, en fin, la historia no se sabe, pero de haber tenido continuidad ese gobierno, quizás hubiera logrado un avance progresivo y mucho mayor, porque eso fue brillante. Eso es un hito, hay que recordarlo, sin duda alguna. Bueno, de ahí vamos pasando a idas, venidas, viene ese gobierno de facto que al final no hizo nada, hizo alguna cancioncita, qué sé yo, y nada más. ¿Hubo algún tema de conflicto cuando va la misión Shackleton a relevar posibilidad de la existencia de petróleo, que hace que hay un retiro de embajadores? Era el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el ministro era Arauz Castex, que como ustedes recordarán fue ministro de la Corte y después fue ministro de Relaciones Exteriores. Y después, bueno, vino el proceso, tomaron la isla Thule, que es una isla que está en la Sandwich del Sur. Los británicos reclamaron, pero nada más, quedó ahí la cosa y se reanudaron las relaciones, hasta ahí. Y un día nos despertamos, por lo menos los ciudadanos comunes, no sé, quien estaba en otra función capaz que tuvo alguna información, pero nos despertamos con que se habían ocupado las islas, se entró en el episodio de la guerra y siguió avanzando así. Lo que he tratado de destacar en esto, porque la idea y el nombre de Tras su manto de neblinas arranca con esa canción que yo no conocía, yo desconocía, creo que era de Carlos Obligado del año 40 o 41, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con la conclusión a la cual al final llego. Mira la Es una tele, opinión, corre nada con mi mamá más. al fondo, con la tablet escuchando. En la guerra No, puse su no fue tablet una a ver si guerra estoy donde diciendo con hubo mi mamá. chicos de la guerra ni nada por el estilo. Andá Se acá, peleó. Los oficiales pelearon y no habrá habido algún voy al episodio fondo. de cobardía Poneme. o algo así, pero es ¿Te puedes aislado. poner o no? No ha habido alguna sanción de medida, es cierto, pero lo cierto es que se peleó. Y se peleó con lo que tenía y por lo menos en la actitud, hubo una actitud de combate seria. En el ejército, que tiene que arrastrar a cada soldado unos cuantos kilos, no quiero exagerar, sé el número, pero por ahí me equivoco, 75, 80 kilos de peso, porque hay que arrastrar los cargadores, el fusil que es pesado, llevar un casco que es pesado, balas, etcétera, etcétera, en una tierra hostil. Y es cierto también las críticas que se hicieron en el informe Rattenbach, en donde quedó claramente determinado que no había que haber hecho un centro, una especie de lugar único, sino a establecerse en distintos lugares para generar una dispersión de los atacantes. Lo cierto es que la guerra terminó, como terminó, con la rendición del comandante argentino, con 649 muertos del lado argentino, de los cuales la mitad, 323, son del hundimiento del general Belgrano. Pero también hay no menos de 300, 400 suicidios posteriores, más discapacitados físicos y psíquicos que ha habido. Del lado británico sabemos que hubo 255 muertos, pero probablemente, y es bastante común de ese lado, ocultar muchas veces la cantidad de bajas que tienen. Cuando uno ve los conflictos, qué sé yo, lee el combate de Obligado, que se combatió todo el día, los británicos dijeron que tuvieron 14 muertos, 20, una cosa así, lo cual no es creíble. Cuando un misil explotaba un barco de 250 personas, y lo hemos visto, hay fotos inclusive, resulta que había 14, 15, alguien dijo, bueno, por ahí dicen que lo despeinaron el próximo. Lo cierto es que la guerra termina, qué sé yo, les voy a poner un ejemplo que yo siempre tuve, es como esa pelea de boxeadores donde uno gana y lo voltea al otro, pero el que gana termina con la cara muy hinchada. Me parece que hay algo de eso. Pero lo cierto es que
ni hablar. En el ejército la cantidad de oficiales muertos es significativa, pero claro, hay muchos más conscriptos. No así en la Fuerza Aérea, son casi todos oficiales, y no así tampoco en la Marina, son oficiales y suboficiales. ¿Qué ha quedado? Bueno, dos cosas. Una, hay juicios por crímenes de guerra. No se han impulsado, no se han impulsado por la Argentina. El tema de Thatcher, que primero ordena una zona de exclusión, dice, bueno, la guerra se va a hacer acá, y después finalmente, Belgrano, estando fuera de esa zona, lo hace hundir por decisión propia, lo cual tiene una figura si aplicamos las reglas de Nuremberg, por ejemplo, que eran las aplicables al caso. También hay denuncias de oficiales británicos, sobre todo por los combates después de Darwin, hubo aparentemente fusilamientos de prisioneros. Y hay denuncias hechas por oficiales británicos, no salió del lado argentino. Aquí, bueno, hubo toda una actitud, primero de ocultar a los propios soldados que venían, en vez de aplaudirlos por lo que hicieron, como militares, ¿no? Cumplir con su deber, haber ido. No se escondieron. Y por otro lado, una actitud derrotista, marcando las miserias, y no las hazañas que se hicieron y que han ido saltando con el tiempo. También una creencia de que la diplomacia iba a arreglar todo. Y bueno, ahí surge la primera idea. La diplomacia no es alquimia, no es química mágica. No, la diplomacia es y puede actuar y conseguir buenos resultados cuando está en partes más o menos equilibradas. Ahora, la Argentina, que siguió, a mi criterio, el combate por la vida y gol, porque el conflicto continúa, siguió haciendo todo lo que podía dentro de sus posibilidades durante un tiempo, particularmente durante el gobierno del doctor Alfonsín, siguió con las fábricas militares funcionando, se seguían haciendo tanques, se seguían haciendo misiles, se seguían haciendo barcos, submarinos, todo eso siguió en marcha, ¿no? Y además se hicieron, yo no recuerdo si 2 o 3 asambleas apabullantes en las Naciones Unidas, con una diplomacia muy, muy, muy fuerte, en donde las votaciones fueron 102, 103 votos contra 3 o 4, dentro de los que adherían a la posición británica de no negociar. Bueno, estaba Antigua y Barbuda o cosas por el estilo. Creo que al final la última que consiguió el canciller Caputo fue una cosa, algo así como, creo que Australia, por lo menos, que estaba dentro del Common Law, el Commonwealth, perdón, Australia votó en contra del Reino Unido. Es decir, se hicieron cosas ahí, se siguió. Pero después, bueno, había que pagar deudas o qué sé yo, eso fue lo que se usó. Y el gobierno subsiguiente nombró como ministro, como canciller, ministro de Relaciones Exteriores, a Domingo Cavallo. Bueno, en fin, y bueno, Cavallo hizo los acuerdos de Madrid, en los acuerdos de Madrid, que era para el cese de hostilidades, pero fue mucho más allá. En primer lugar, el tratamiento hacia Gran Bretaña de nación más favorecida, es decir, que no iba a quedar excluida de licitaciones ni nada por el estilo, cuando el conflicto estaba ahí y nuestros muertos estaban ahí, y bueno, todo eso. Y lo que después vino, quizá no tan escrito, la desmilitarización, el desmantelamiento de las fábricas militares, que ya mencioné. Yo recuerdo haber ido a la fábrica de submarinos, se estaban haciendo los submarinos, en el año 86, 87. Y la Argentina iba a ser el único país en Latinoamérica que iba no solamente a armar submarinos, sino que además iba a permitir hacer servicios. Y por otro lado, la fábrica de Falda del Carmen, donde los misiles Cóndor fueron diagramados, avanzados y todo. Es decir,
no hubo desmalvinización ahí. Se hizo lo que se podía hacer, pero se hizo bastante y se avanzó. Pero después, en los hechos, hubo una rendición casi incondicional y a partir de ahí seguimos para adelante, ¿no? Encima el gobierno británico empieza a hablar ya de los deseos de los habitantes, contrariamente a lo que dice Naciones Unidas, que todos los años llama al Comité de Descolonización, donde se consiguen votaciones favorables. Y bueno, se empiezan a realizar actividades conjuntas, hay un intercambio de militares en operaciones de paz. Por ejemplo, yo conocí a un coronel, y tengo relación distante, pero distante en el tiempo, en el espacio, que fue agregado después militar acá en la Embajada Británica, que estaba en uno de los buques insignia, si no me equivoco, en el Fearless. Era infante de marina, llegó a coronel y bueno, compartió misiones militares en Chipre y en otros lugares con soldados argentinos, pidiendo que los acompañaran los argentinos, porque tenían experiencia de guerra. No es lo mismo que estar cuidándose la cabeza con gente que no conoce y no sabe qué es el silbar de una bala. Bueno, eso se fue desarrollando así. También sabemos esa política del canciller de Itela, de mandarle mensajitos y qué sé yo, qué sé cuánto, que no hizo cambiar para nada la posición británica. Mientras la Argentina, como país, se endeudaba y por otro lado, como país, militarmente se debilitaba. También hacemos alguna cosa. En la reforma constitucional del 94, bueno, se establece como objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino la recuperación de todos los territorios de ultramar ocupados por las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur. También me ocupé de hablar un poco quién es el ocupante. A ver, Gran Bretaña son dos enormes islas, predominantemente manejados siempre por Inglaterra. Por eso siempre hablamos de ingleses, en realidad hay escoceses, galeses, irlandeses. Pero Inglaterra fue provincia romana. Los historiadores clásicos hablan de unos 1000 años de diferencia de grado de civilización que tenía el Imperio Romano, que cae en el 475 con respecto al resto. Y los ingleses eran una provincia romana que inclusive fue visitada por un emperador, Adriano, que fue el que puso límite al imperio. Dijo, hasta acá, trazó el muro de Adriano, hasta acá al norte, más de acá, ya no podemos dominarlo. Es decir, fue una provincia que aprendió mucho a los romanos. De hecho, hasta el siglo VII, después de Cristo, cuando ya hacía 200 años que había caído el Imperio Romano de Occidente, seguían teniendo un prefecto. Es más, algunas versiones dicen que el famoso rey Arturo no era más que un general romano, que es muy probable, porque estaban establecidos ahí. El idioma que se hablaba era el latín, en donde se escribía era el latín, se deformaba por, bueno, la relación, vínculo celta, ¿no es cierto? Pero estaba así hasta que Alfredo el Grande es el rey que impone el idioma, dice el idioma que hablamos. Ahora, un idioma que si uno se pone a analizar tiene bases latinas por todos lados. Recordemos que la Carta Magna está escrita en latín, que es de 1215, que los epitafios que están en Westminster de todos los reyes están todos escritos en latín, con lo cual uno no entiende ni medio, al no entender latín se muere. Y bueno, es un país además que tiene algunas características de sus ancestros romanos, ¿no? Son conquistadores simpáticos. A ver, los romanos ¿qué hacían? Conquistaban, bueno, venga el tributo al César, pero hacían acueductos, hacían calles, hacían cloacas y más, daban comodidades. Ellos son un poco así, actúan un poco así. Y tratan de ser simpáticos. Por algo han perdurado tanto como imperio, porque no han hecho desastres, no son conquistadores que arrasan la tierra, que conquistan y nada por el estilo. Por otro lado, una relación con la Argentina que se fue dando
en forma, bueno, bastante ayudó al desarrollo, esto es cierto. No solo los ferrocarriles, que no todos eran ingleses, pero después fueron adquiriéndolos todos, sino en caminos, sino en el trazado de puertos. Los barcos que se usaban de transporte eran británicos. Y las relaciones se extendían bien, pero seguía el tema Malvinas, se seguía reclamando por eso. La realidad es que, bueno, eso es lo que hizo decir que dijo Julito Roca, que era una corona del Imperio Británico, una perla del Imperio Británico, qué sé yo, qué sé en cuánto. Pero lo cierto es que el primer presidente que no le presenta la lista de quiénes van a ser sus ministros a Gran Bretaña es Hipólito Yrigoyen. Los anteriores iban y le presentaban al embajador inglés para que diera su aquiescencia. Yrigoyen es el que dijo, no, esto no. No obstante, Yrigoyen reconoce que la relación con los británicos siempre fue buena, etcétera, etcétera. Pero siguió reclamando. ¿Qué fue pasando? Bueno, los ingleses tienen algunas cosas así características de ellos, ¿no? Muchas veces las reglas las cambian. ¿Sí? Creo que hay un dicho que está en inglés, pero no creo que haya salido de inglés. Capaz que sí, pues son muy autocríticos. Que dice, England rules the waves and England waves the rules. Esto es un juego de palabras, quiere decir que ponen las reglas de los mares, pero por otro lado surfean las olas, o sea, surfean las mismas reglas. Que es una forma de decir que tienen sus cosas. Lo cierto es que después de la guerra, ¿qué fue pasando? Los jóvenes que habitaban las islas, eran 2000 y pico, se fueron. ¿Por qué? Porque adquirieron el mismo nivel de ciudadanía. Cuando, por motivo de la guerra, tomaron conciencia en Gran Bretaña que había ciudadanos de segunda, entonces dijeron, esto no puede ser. Se armó un gran lío. ¿Esto benefició a quién? Bueno, a los pakistaníes, etcétera, etcétera, se pudieron radicar tranquilamente, ya estaban metiéndose, pero además también los habitantes de las islas, que eran ciudadanos de segunda, pasaron a ser ciudadanos de primera y pudieron circular por todas las naciones del Commonwealth, con lo cual casi no han quedado sobrevivientes que vivieron la experiencia de la guerra. De hecho, ese consejo está formado por británicos, muchos de los cuales son empleados, mandados, eso me consta por razones familiares, he tomado contacto de eso, que le pagan bastante bien para instalarse ahí y cumplen 1 año, 2 años bien pagos. Y forman también el consejo. También hay chilenos que trabajan, que están ahí, y bueno, más la ocupación militar, que hay alrededor, si no me equivoco, de 1500 militares. Por otro lado, ellos se han aferrado al tema de los derechos de los habitantes que ellos impusieron, obviamente, porque a los 100 gauchos que estaban los sacaron, los impusieron. Ahora, cuando llegó el tema de la isla Diego García, del archipiélago Chagos, lo desalojaron sin ningún, eran 2000 habitantes, lo desalojaron sin ningún problema. Es una cuestión que todavía está judicializada en el reclamo para darle esa isla a Estados Unidos e instalarse algo así. Casi recapitulando, no tienen derecho de descubrimiento, solo algún argumento risueño. No tienen derecho de primeros habitantes. Reconocieron la soberanía española al desalojar el Peñón. Consintieron la ocupación argentina y la convalidación por el Tratado de 1825, la convalidaron. Consintieron la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Y por otro lado existen varias pruebas de ofertas extraoficiales sobre su negociación. Carlos Ortiz de Rosas, que fue embajador en el Reino Unido y embajador ante las Naciones Unidas, escribió, por un lado, que hubo una oferta al asumir Perón la tercera presidencia de hacer una especie de negocio al estilo Hong Kong. Es decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y alquilar, ustedes
le reconocemos la soberanía sobre todas las islas, todos los 3 archipiélagos, pero se lo damos en uso, pero nos lo dan en uso por 100 años. Dice que ese argumento existió, que ese ofrecimiento existió, pero que lo guardó en un bolsillo, parece el canciller Viñez. Esto habría llegado en manos, según dice Ortiz de Rosas, o dijo Ortiz de Rosas, en mayo del 74, y un mes y medio después Perón fallece. Y ahí se murió y que Viñez no hizo nada. Eso dice Ortiz de Rosas. Bueno, yo siempre me sigo preguntando si el gobierno de Ilia no hubiera continuado, que consiguió varias cosas a nivel internacional, ¿no? Algunas cosas que fueron más o menos mérito lo recibieron los usurpadores del poder posterior, pero bueno. Lo cierto es que quizás este gobierno que consiguió también un gran acuerdo con Francia para colonizar toda la provincia de Formosa con inmigrantes franceses que venían de Argelia, con maquinarias, etcétera, etcétera. Bueno, quizás ese gobierno hubiera conseguido, pero bueno, lo que pudo ser y no fue, no se puede hacer. Lo cierto es que el argumento actual no es válido, ni ellos lo cumplen. Y lo que han hecho con Diego García es eso. A ver, yo me pongo a veces del otro lado y digo, ¿qué haría si fuera un gobierno inglés? Supongamos un gobierno inglés bueno, que quisiera cumplir con las Naciones Unidas, ponerse de acuerdo, resolver la cuestión. ¿Cómo justifica ante su historia y su pueblo? A ellos les importa mucho, pues tienen tradición, han sido imperio, son poderosos, tienen una historia rica. No los podemos descalificar como piratas, porque en todo caso los españoles que hicieron, los portugueses que hicieron, los franceses que hicieron, o los holandeses que hicieron, ¿no? Miremos el África. Todos se olvidaron, por ejemplo, de los africanos, a los cuales ninguno tuvo ningún problema en volver a esa infame institución antigua que era la esclavitud. Pero bueno, más allá de eso, digo, a ver, yo quiero hacerlo. ¿Con quién me arreglo? ¿Cómo justifico ante la historia que ante un país que no cumple tratados, que no cumple con su deuda, que se endeuda, que no es coherente en su posición? En el medio hubo ese acuerdo Forador y Duncan que parece que se ha repetido en las últimas horas. Yo lo pongo ahí en el libro, que, como un dicho de Mariano Moreno, que ni ebrio ni dormido un argentino podría poner eso. Bueno, en donde se hace toda una ayuda para el apoyo del desarrollo de las islas. Pero caramba, ¿qué estamos haciendo? El camino de ellos. Bueno, alguno podría tener la cara de negociar eso. ¿Ante quién? Ante un enemigo que ni siquiera le puede ofrecer riesgos. La verdad, es lógico y es absurdo que eso no se dé así. Yo creo que Malvinas es un desafío. Y por eso digo que quizás es una suerte, o lo escribo. Quizás es una suerte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser grandes para sacarlo. Ellos lo que no quieren decir, obviamente, porque argumentos no tienen ninguno, lo que no quieren decir es que están ahí por la fuerza. Claro. Hoy internacionalmente, en derecho internacional, es impropio, es incorrecto decirlo. Pero están por así, están por la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser un país grande, poderoso, el que lo soñaron, el que se pudo hacer, el que no hemos terminado de construir, y tenemos que apuntar a causas comunes. Esta es una causa, tenemos que recordarlo, así como, qué sé yo, quizá el ejemplo no sea el más adecuado, o el más lindo, pero los americanos, cuando ocurrió el episodio del Álamo allá en Texas, que es un fuerte que copan los insurrectos que se estaban insurreccionando sobre el gobierno mexicano, pero no tienen ayuda y se juramentan morir antes que entregar el Álamo, antes que entregar la fortificación esa, y lo hacen. El general Houston, que era el que estaba armando el ejército de los insurrectos, puso "recuerden el Álamo". Bueno, se acordaron los americanos, porque después fue Nuevo México, California,
Nevada, bueno, en fin, todo lo que pudieron, se siguieron acordando. Nosotros hacemos bien en la cláusula constitucional, llevarla adelante, seguir negociando y crecer, ponernos de acuerdo en un proyecto común que con dignidad nos permita seguir adelante. Mientras no tengamos ese proyecto común, mientras no lo tengamos eso, tampoco tengamos armamentos que fabriquemos nosotros, porque eso es lo que nos va a dar más independencia. Mientras sigamos así, las Malvinas van a estar ahí esperándonos a que vayamos nosotros, mientras van a estar tras su manto de neblina. Eso es lo que quería decir. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, si hay alguna pregunta, se puede formular. Sí, A mí yo me quería. interesó. Sí, sí. No, dale, Juan. No, es muy interesante que hasta, por lo menos de mi parte, no me acordaba la existencia de tantos gobernadores españoles antes de la independencia nuestra. ¿Te llamó así tanto la atención a vos, Eduardo, en esa cadena de los Sí, reclamos nuestros? sí, porque además, y eso es lo que invoca ese decreto tan bien fundado de Martín Rodríguez, que firma Martín Rodríguez, el uti possidetis iuris, ¿no? Es decir, la posesión permanente de España, 32, 34 gobernadores, sin ningún reclamo, nada. Pasan del 74, o sea, tenemos 26 y hasta el 33, son 50 y pico de años, 55 años, sin nada. Es decir, y respetando además la posesión argentina como continuadora del español. Y también ese otro detalle que diste, que luego de aquella gestión de Ilia, se sucedieron asambleas generales, que Inglaterra resultó perdidosa, digamos, y por una cantidad importantísima, ¿no? Sí, además fue cuando se firmaron los tratados de Madrid, una de las primeras cosas que pidieron los británicos fue, por favor, que terminen las asambleas generales, porque era un cachetazo vergonzoso, ¿no? Realmente, cosa que accedió don Cavallo y su jefe. Y yo quiero hacer una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, ¿Cómo te va? perfecto. Sí, ¿cómo te va? ¿Y cuál era el objetivo estratégico de los españoles para tener en las islas tan... Mira, los españoles eran un imperio también, es decir, ellos llegaron ahí, primero lo ocuparon, pensaban que en algún momento les va a servir, vieron algo, no sé qué, pero lo querían tener. Pero además no te olvides que los españoles estaban en Filipinas, estaban también en el Índico, esa isla Diego García, así. Son imperios, eran cuanto más agarraran mejor, ¿no? Era otra época, pero hoy más impensable, pero era así, era así. Y la otra pregunta, yo hace un tiempo había leído un reportaje de Balsa, y que era ¿qué fue? El comandante acá, y él lo que decía, que era muy difícil que nos devuelvan las Malvinas, porque esa isla, con la de Asunción y otra más que quedaba en el Índico, formaba un triángulo que yo lo miraba ahí en mi mapa mundi, y que era la dominación entre Gran Bretaña y de Estados Unidos del Atlántico Sur. De esa manera se dominaba. ¿Es así? Sí, puede ser, no sé, yo no te podría decir si está en la cabeza de ellos. Sí sé, porque conozco un poco el espíritu británico, que ellos van a negociar con alguien con fuerza. Fíjense, Gran Bretaña tiene la guerra de la independencia de las provincias americanas, las 13 colonias que en realidad querían ir más allá, querían tomar el Canadá también. Bueno, termina en el año, en el 76 viene la independencia americana, 1776 la independencia americana, y está la expedición de Lord Cornwallis que termina en 1778, 79. Después de eso, 6 años después, reconocen la independencia de las colonias y empiezan a comerciar con Claro. ellos. Es decir,
es distinta la actividad. Fíjense, nosotros con España, ¿cuántos años? Creo que hasta el año 59, 1859, no tuvimos relaciones mínimas siquiera. Los británicos son muy pragmáticos. Dicen, bueno, Claro. está bien, la independencia ya está, ahora comerciamos. Esto, lo que uno dice, no lo voy a ver yo, no lo vamos a ver nuestros hijos, ni quizás los hijos de nuestros hijos, pero quizás los hijos de, de nuestros hijos lo puedan ver. Pero si hacemos esto, si trabajamos bien en las cosas grandes, podemos diferir en los métodos, podemos diferir en cosas, pero es un objetivo grande que tenemos los argentinos, acordarnos de eso y hacerlo. Yo lo veo así, por Claro. Perdón, Gabriela Nasser, bueno, algo dijiste, ¿qué opinión le merece la situación acontecida en la ONU en los últimos días vinculada a la no mención del reclamo sobre Malvinas que ha protagonizado el actual presidente? horrible. ¿Qué quiere que le diga? No puedo decir otra cosa. Ya la canciller había hecho alguna cosa, pero además se vuelve a firmar un tratado o un acuerdo para que de San Pablo los aviones puedan ir directo a Malvinas, pero una vez por mes, una cosa así, aterricen en Córdoba. ¿Para qué? No sé. Repetir en parte lo de Forador y Duncan, ¿no? Me parece. Evidentemente otra vez volvemos a caer en una inconsistencia, una incoherencia, ¿no? Hay que hacérsela difícil, muchachos, no fácil. Sin declarar la guerra, sí, sin declarar, pero hay que hacérsela difícil, ¿no? Es la única que nos queda por ahora. Y mientras seguir recordando que nos la están ocupando, etcétera, etcétera. Y eso de nación más favorecida había que estudiar bien en qué medida no nos conviene también dejarlo de lado, ¿no? No sé cuántas inversiones británicas puede haber ahora. Las hubo en otra época, pero eso ya pasó. ¿Qué sé yo? Yo creo que eso es lo que hay que hacer y se acabó, ¿no? Por otro lado, pueden pasar mil cosas en el mundo. Hoy vemos que Medio Oriente es un polvorín, vemos que Oriente, con la guerra Ucrania-Rusia, no es tan sencillo y es complicado, pero eso es futuro e incierto, no podemos agregar nada. Lo que sí podemos es lo que tenemos que hacer como nación y seguir como objetivo. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Eduardo, ¿tenías alguna pregunta por ahí? sí, más allá de lo que planteaba Alicia, con respecto a esta cuestión de planteo estratégico, ¿no? No hay que olvidarse que en este momento, o aproximándose la culminación de los derechos que ha otorgado el Tratado Antártico, eh, la posesión territorial en Malvinas le permite al Reino Unido reclamar sobre el continente antártico determinados derechos que si no, no los podría tener. A eso quizás se refería Balsa, más allá de mi opinión personal sobre ese fulano, ¿no? No le tengo demasiado respeto ni por su historia de lo que combatió en Malvinas, que cuenta que es más fabulado que otra cosa, ni por su actuación como comandante del ejército durante el oprobioso gobierno de Menem. ¿Por qué digo esto? Porque sí le quería preguntar a Eduardo eh, el Acuerdo de Madrid, el Tratado de Madrid, eh, desde el punto de vista global, Pero es ¿cómo ha verdad. entregado a la Argentina, cómo ha entregado los derechos argentinos? Eh, y ahí, bueno, tengo que hilvanar con la teoría que Eduardo la conoce, eh, que yo creo que la guerra de Malvinas, que no se provocó por la cuestión del 29 de marzo con la marcha de la CGT, porque en 48 horas nadie programa un desembarco en una isla, ni una guerra, sino que esto estaba programado previamente.
y que había un sector interno de la Junta Militar que tenía un acendrado interés en beneficiar a la señora Thatcher, que le iban las cosas bastante más flojas que a los militares acá, y acá a los militares no les iba nada bien. Pero bueno, fundamentalmente creo que hay un hilo de continuidad que se interrumpe indudablemente por determinados gobiernos y que esto va en paralelo con las cuestiones de la producción para la defensa que vos planteás, y da la casualidad que también va en paralelo con lo que significa la investigación en materia nuclear en la Argentina, también tiene que ver con lo mismo. Todo va de la mano, la investigación nuclear, el rubro de producción para la defensa, que frenado, desmantelado, del cual por eso mi bajo concepto hacia Balsa, ¿no? Creo que fue un partícipe, magnífico partícipe necesario de que se desmantelara lo que costó tanto construir a lo largo de tantos años. Y creo que el Acuerdo de Madrid, no sé, me parece, quisiera tu opinión, Eduardo, ¿qué significó realmente? Porque para mí fue una gran tragedia a nivel de la política internacional argentina. Sí, para mí significó la rendición completa, porque Claro, está, además no se hace ni siquiera mención al tema de soberanía, de discusión del conflicto persistente, ¿no? Se habla nada más que de esas dos cosas y lo que trajo en consecuencia que fue todo lo demás. La fábrica, paralización de fábrica de defensa, paralización también del avance nuclear, todo eso que el gobierno, con todos los problemas que tuvo que afrontar, el gobierno de Alfonsín lo continuó con los medios posibles, pero lo continuó. Porque acá la gente se olvida, pero siguieron llegando buques comprados y que se armaron acá en Alemania, llegaron estos dos submarinos, lamentablemente San Juan y el Santa Cruz, se siguió fabricando, llegaron los restantes Étendard, llegaron los restantes Exocet, todo eso se pudo hacer. Y los reclamos internacionales airados y contundentes. Todo eso desaparece después de los acuerdos de Madrid. Y viene toda una política de ir para atrás, cosa que se replica en el gobierno de Macri con el tema Forador y Duncan, y ahora estamos viendo más o menos un cálculo mismo. Además, el famoso, yo quisiera saber por qué se está parando la construcción del CAREM, ese reactor nuclear minúsculo que muchos países están haciendo como novedad y nosotros estábamos avanzados. ¿Por qué lo estamos parando también? Me preocupa claro. eso. Parece que hay una cierta línea conductora en contra de los intereses nacionales. Pero Yo quería preguntar una cosa, a contar, mejor dicho. Esteban Pejković, periodista argentino que vivía en Madrid durante la guerra, vino. Él tenía el hijo bajo bandera, pidió ir como corresponsal de guerra, por supuesto se lo negaron. Y le llamó la atención que llegó, prendió la televisión y estaba polémica en el fútbol. Aparte, competimos en el Mundial de Fútbol, todo esto durante la guerra. O sea, yo creo que la Argentina en sí toda no estaba en guerra, sino algunos, por ejemplo, la Tierra del Fuego, donde tenían oscurecimiento total y la Marina operaba de ahí sus estandartes y demás. Y además que creo que la dirigencia del ejército, o sea, los mandos del ejército fueron muy pocos profesionales, lo demostraron en el desconocimiento de las armas de los ingleses, de la tierra donde tenían que trabajar, y la diferencia con la Marina, que el BIN 5 apostado en Marina fue un regimiento que no se rindió después que se rindió Puerto Argentino, después de ganar batallas contra los ingleses, donde sí los comandantes de ellos peleaban en la trinchera, y donde robándole bolsas de cemento a Menéndez de Puerto Argentino, lograban que las trincheras no se llenasen de agua como le pasaba a la gente del ejército. Nada más que eso. sí, 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 tal cual. Tal cual, eso ha pasado. Pero bueno, se hizo lo que se hizo. Pero
Lo grave es no tener una política coherente, por favor. Yo recuerdo, y lo pongo ahí en el libro, cuando terminan las acciones bélicas, algún reportero le pregunta, porque estaba pendiente la cuestión de Hong Kong, le pregunta a Thatcher, que no es querida, nada querida en Gran Bretaña. Yo hice un curso en el año 98 sobre el sistema judicial inglés que abarca Inglaterra, Gales e Irlanda, y también el escocés que abarca Escocia, ¿no? Y justamente ahí reconocí que Thatcher no es ninguna ídolo, ni muy amada, ni nada por el estilo, ni bien recordada. De hecho, los propios conservadores la echaron. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería decir es que estamos en una contradicción permanente y no en una acción constante para que avance la cosa, ¿no? Y eso, lamentablemente, va en contra de nuestros propios intereses, ¿no? No logramos tener consecución en eso. Ese es el tema. ¿Cómo así? Yo sé que vos has visitado cementerios ingleses o tenés noticias. ¿Qué nos podrías decir acerca de eso? Que algo comentaste de los muertos oficiales ingleses y los que no son tan oficiales. Bueno, no, yo lo que estudié fue para el otro libro, que a los oficiales, por ejemplo, en la segunda invasión inglesa, donde murieron de movida nomás el 5 de julio unos 500 o 600 hombres, bueno, a los oficiales lo lograron enterrar en algunas iglesias o terrenos de las iglesias acá atrás de los dominicos. En cambio, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde los metieron a los soldados, a los privates, como lo llaman ellos, ¿no? ¿Dónde los metieron? Bueno, en donde estaba el Mercado del Plata, después estuvo el centro vinculado a la parte que se construyó en el año 67, creo, todo lo vinculado al Tribunal de Faltas. Ahí empezaron a cavar para enterrar y empezaron a aparecer los esqueletos de los ingleses que los tiraron ahí de los soldados ingleses. Ellos difieren mucho del oficial, suboficial, del soldado. El soldado es un reclutado, un rejuntado y traído acá, ¿no? Nada más. En ese caso, también, supongo yo, por eso supongo que Malvinas está, además han mandado al archivo por varias decenas de años todos los secretos de la guerra y no han querido reconocer algunas cosas que están bastante bien documentadas, ¿no? Como el famoso bombardeo y daño al portaaviones Invencible, etcétera, etcétera. Eso es muy típico de ellos. Pero, en fin. Inclusive, perdón, detrás de la Catedral de Saint Paul están los nombres de los oficiales muertos, que coinciden más o menos con el número que habla, no así de soldados, lo que llama la atención. Por la vieja asociación de ideas, algo que vos dijiste, que tendríamos que tener algún gesto. Ángel Tello, que acá está Alicia presente, nos decía que en un momento, hará unos años, que hablaban de instalar una plataforma para el tema del petróleo, decía, vos hacés asomar algún submarino, cosa que no les dé tranquilidad, esa empresa sale corriendo. Así claro, que, claro, porque de la paridad de fuerza, que eso es muy importante. es muy importante, porque además toda explotación a través de navíos se hace carísima, porque los seguros, si vienen, el seguro pasa a ser costosísimo por los riesgos que tiene. Entonces ya no vienen. Y lo peor que podemos hacer es ponerlos en un estado de confort. Este es el tema. Y sin llegar a nada bélico, simplemente asomando alguna cosita por ahí, diciendo, no, por acá no. Entonces algo se puede lograr. Y hay bastante, ¿no? Yo quería pasar un avisito así chiquito. Acá en la universidad armamos una cátedra Malvinas, donde están disertando algunos, va a salir un número
ahora dedicado a Malvinas, pero vamos a seguir haciendo reuniones, trayendo a todos quienes tengan ganas de decir algo, y exponiendo para mantener el fuego dentro de lo que se puede poner, para mantener el fuego del recuerdo y del derecho que tenemos sobre esto. Acá Gabriela Nasser te pregunta, ¿dónde se puede conseguir el libro? Yo te lo hago llegar. Bueno, Gabriela, has logrado un paso. Y yo te Lo- comentaba, sí, No, perdona, eso en la cátedra, lo que yo te puedo pasar, que ahora me acordé, en el año 82, Raimón Aarón le pidió a Ángel de escribir sobre las Malvinas y fue un artículo que se publicó. Ah, mire. Entonces, para la cátedra yo te lo voy a hacer llegar. Tengo que Muchas buscarlo gracias. en los papeles y es historia. Sí, claro. En medio de la guerra él lo publicó. Bien. mira qué Bien. bueno. Te lo hago llegar. Bueno, bueno. Y yo le había comentado a Horacio, a Eduardo, perdón, que un querido amigo nuestro con Eduardo, que ahora este amigo está en el cielo, decía que el tema de Malvinas, dice, no nos enseñaron a nosotros en el colegio militar ni en la universidad, en la escuela lo enseñaron, en la escuela, así que fíjense, nosotros eso lo hemos vivido y muy bien, es toda la consecuencia de cómo ha llegado Eduardo que lo impulsó a escribir un libro. Así que no es poca cosa lo que es la educación. No sé si no hay ninguna pregunta. No, Yo yo te... te quería hacer una Sí, sí, reflexión adelante. mínima, una reflexión mínima. Yo creo que Malvinas es una de las pocas cosas, casi, eh, no sé si no es la única, que une a los argentinos. No vas a encontrar un solo argentino que tenga alguna opinión que sea discordante con respecto a Malvinas, no con los análisis puntuales. A lo mejor yo puedo tener alguna diferencia en una mirada con respecto a la actuación de un sector desde el punto de vista táctico o estratégico o de decisiones políticas, pero la causa Malvinas, la concepción de Malvinas como causa nacional, es un efecto catalizador que unifica a los argentinos. Y hay pocas cosas que nos unen, porque el concepto de lo nacional en la Argentina es algo que se han encargado de ir demoliéndolo. Sí. Pero lo que todavía no pudieron demoler, porque a pesar de haberlo tratado de ir deteriorando la causa Malvinas, no han podido demoler es este efecto mágico de que dos islas que deben valer nada, servir para poco e interesarles hoy a lo mejor desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, pero por una cuestión coyuntural, quizás mañana eso deje de ser así, porque cambian algunas cuestiones y deja de un día para el otro de ser así. Para los argentinos nos unifica. Hay peronistas, radicales, comunistas, los del PRO, salvo, bueno, los engendros. Porque a lo largo de esta historia yo llamo engendros a aquellos tipos que, como decía don Arturo Ilia, no me preocupan los de afuera que me quieren comprar, sino los de adentro que me quieren vender. Y en el tema Malvinas hemos tenido y han mostrado su presencia los de adentro que nos quieren vender permanentemente. Hasta el Tratado de Madrid, hasta esta última cuestión, episodio lamentable de Naciones Unidas, ¿no? Pero creo que es una causa nacional. Sí, coincidiendo, si me permiten, Sí, con lo sí. que está diciendo Eduardo, creo que este episodio, junto con la actuación, o sea, pareciera siempre que los mismos grupos, ¿no? La coincidencia de sectores que hay en este gobierno, comparándolos con el gobierno de Menem, y este gobierno actual con la capacidad de poner en crisis esos acuerdos nacionales. Creo que podemos poner un ítem más a esta lista de grandes acuerdos nacionales, fundamentalmente a partir de 1983, por supuesto data de mucho antes,
Y esto es lo grave, ¿no? Han tenido o están intentando, creo que el desafío que plantea el doctor Cisco hay que tomarlo, hay que pensar, esta cátedra me parece fantástica, me parece que tal vez hay que sacarla a los colegios secundarios, sacar de la UNSA a la calle, ¿no? Apostar a que las nuevas generaciones, tal cual lo mencionaba Juan Carlos antes, profundizar, incentivar que el tema esté presente, que las nuevas generaciones sepan de qué se habla cuando hablamos de la causa Malvinas, para contrarrestar esta capacidad que tiene este gobierno de destruir, desmantelar, sacar de la visibilidad pública los grandes acuerdos nacionales. Me parece un dato grave, digo, esto de la ONU yo lo leí como algo profundamente grave. Y siempre con este hilo conductor, ¿no? Los grandes acuerdos donde la sociedad argentina, no hablo de la política, la sociedad argentina tenía convicciones, tenía avances, los pone con una capacidad que debiera ser objeto de un análisis profesional de otras disciplinas, tienen esa capacidad de ponerlo en riesgo, de ponerlo no en riesgo, en crisis. Sí. Así que me parece, doctor Cisco, que esa cátedra tiene mucho por hacer y, bueno, un desafío. Bienvenidos, Gracias. bienvenidos. Eduardo, para ir terminando, a ver si podrías hacer un breve punteo a través de los años de los puntos a favor y en contra que se han planteado en esta larga historia, este largo conflicto con Malvinas. Bueno, por supuesto, las resoluciones internacionales de Naciones Unidas, eso es un ítem fundamental. Pero voy a decir algo que puede llegar a ser contradictorio, ¿no? O paradójico. Internacionalmente, el hecho de que haya habido un conflicto bélico en el medio es como que eterniza el conflicto, le da más vida. Me parece horrible que se haya llegado a una guerra por los muertos, por todo lo que pasó, todo eso. Pero por otro lado, vemos que donde ha habido un conflicto, bueno, la cosa permanece estable. Y quizás eso, bueno, puede resultar paradójico, pero yo lo veo como una cosa positiva. Insisto, no reivindico para nada el hecho de haber ido a la guerra, de ninguna manera. Pero sí que, bueno, miren, acá, pero acá pasó esto. Acá hubo balas, cañones, muertos, es otra historia. Yo creo que es distinto, ¿no? Y bueno, rescato todo lo que se ha dicho acá en cuanto a la necesidad de esto que unifica a los argentinos de bien, que es la inmensa mayoría, y que hay que seguir adelante pensando en un futuro que llevará tiempo, pero empezar una política coherente, ser un país unido en lo trascendental. Hemos conseguido, por suerte, el cumplimiento de normas constitucionales por 41 años casi consecutivos, que es un gran logro, pero tenemos que seguir más allá de eso, más adelante. Eso es lo que digo yo. Y en el conflicto, mantener la permanencia del conflicto. Acá estamos en conflicto. No estamos bien, no somos amiguitos y no. Espere, está esto. Y hay que seguir batiéndolo. Yo creo que es lo que tiene que perdurar. Es una muy buena observación como para terminar esta tarde. Eduardo, muchas gracias en nombre del observatorio de esta sala y a los amigos de la sala que han hecho sus preguntas, que han enriquecido esta tarde. Esta charla va a ser grabada, la vamos a distribuir entre los amigos y subirla al canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana, gracias a los servicios de nuestro apreciado Agustín Sartorio. Muy buenas tardes, queridos amigos.